Bienvenidos a una nueva emisión de Hub Bursátil aquí desde la Bolsa de Valores Guayaquil, desde donde impulsamos el desarrollo. Como siempre, estamos abriendo el espacio para conocer un poco más de cada uno de los actores de este ecosistema bursátil que nos apasiona. Además, qué importante que es ir conociendo cuál es el rol de cada uno. Así que hoy tenemos un invitado especialísimo, como decía Sion, que esta es su casa. Rafael, bienvenido. Tenemos gracias por conversar con nosotros hoy, de entregarnos mucho de tu tiempo, valiosísimo, por cierto. Pero tenemos mucho por conversar. Yo quisiera nuevamente darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí con nosotros y compartir con todos muchos de tus conocimientos, sobre todo basado en la amplísima experiencia que tienen en el mercado ecuatoriano. Bienvenido. Gracias a ti por recibirnos y a la Bolsa de Valores Guayaquil por ser ya el día de hoy nuestra segunda casa. Fantástico. Me encanta que tengamos toda esta conexión que es tan importante para poderla trasladar a través de nuestras redes y los espacios. Hub Bursátil se ha creado precisamente, este podcast está creado precisamente para poder ahondar en cada uno de los detalles. Muchas personas nos escriben porque quieren conocer un poco más del rol de cada uno de los que te decía, actores importantísimos aquí en el mercado bursátil del Ecuador. Sion, sin duda, ocupa un lugar clave en el desarrollo de las administradoras de fondos, entre otras cosas. Pero hoy quisiera preguntarte directamente, y a todos los que quieren saber, porque estamos contestando un poco las preguntas que nos han venido haciendo a través de nuestras redes. Cuéntanos un poco cuál es el rol que tienen hoy por hoy las administradoras de fondos. Y cuéntanos un poco más de Sion también. Fantástico. Cuando yo explico acerca de qué es lo que una fiduciaria hace, lo trato de simplificar lo más posible. Dentro del tecnicismo que existe, yo lo explico diciendo que nuestro rol es administrar patrimonio de terceros. Así de simple y de sencillo. Claro. En la parte práctica, como fiduciarias tenemos dos grandes líneas de negocio. Negocios fiduciarios, fideicomisos mercantiles, encargos fiduciarios, procesos de titularización y fondos de inversión, administrados, colectivos, ETFs, etc. Sí. Eso, digamos, de manera muy general es lo que nosotros hacemos. En una parte que son los negocios fiduciarios, hay, digamos, mucho tecnicismo legal, dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando. Puede ser con algún tipo de finalidad específica. Hablamos de proyectos inmobiliarios, fideicomisos de inversión, procesos de titularización, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración. Y en la parte de fondos de inversión administrados es donde más relación tenemos, diremos, directa con las bolsas. Rafael, tú que eres espléndido porque te he visto exponiendo. Si estuvieses... Una muy alta. No, pero es que este espacio precisamente es para eso. Imagínate que estás en una universidad, estás con un grupo de estudiantes, que nos ha pasado, ¿no? Nos pasa a la Bolsa de Valores Guayaquil cuando estamos colaborando, y es un poco nuestro rol también contribuir en esta cultura bursátil. Sé que también te gusta bastante, ¿no? Por a mí lo supuesto. personal me encanta. Sí, yo tengo alma de profesora. Algún día no sé, mis alumnos no sé qué opinen, pero a mí me encanta, esa es la realidad. Y sobre todo es eso, es un aporte importantísimo además para el desarrollo del mercado de valores en el Ecuador. Pero digamos que estamos en esa escena. Todos los que nos están viendo a través de nuestro programa y este podcast es básicamente para esto y entender. La situación es la siguiente: estás en una sala, estás en una universidad, estás explicando un poco de qué se trata esto y alguien te levanta la mano, un alumno, y te dice, ok, administrador de fondos, ¿cómo llego yo allá? O sea, ¿por qué son importantes las administradoras de fondos? Que te pregunte un alumno, ¿cómo se lo explicarías? En palabras me dijeron el otro día, que me hizo mucha gracia, me lo vas a explicar como con plastilina. Me pareció genial. Así que más o menos por ahí para compartir con todos. ¿Por qué son importantes? Me vas a explicar en cristiano. Sí, en cristiano, exactamente. Claro, sí. A ver, el rol de las fiduciarias a nivel nacional va a depender mucho de la línea de negocio que estemos hablando. Sí. Sin embargo, para unificar la idea, el expertise de una fiduciaria es administrar. Recordemos que el nombre es administradora de. Sí. Esa es nuestra esencia, o es nuestro core como empresa. En la parte de negocios fiduciarios va a depender mucho de la finalidad del tipo de fideicomiso. No es lo mismo hablar de un fideicomiso que tenga como objeto una garantía a otro que tenga como objeto un desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Correcto. En cualquiera de esos escenarios, puntualmente en la parte de negocios fiduciarios, nuestro rol es ser un
medio. O sea, Ok. estamos en un punto medio, pueden ser una o varias personas que estén dentro de un mismo esquema fiduciario. Ujú. Inclusive yo te podría decir que esa administración es la que conlleva una finalidad, Ujú, sin ujú. poder garantizar absolutamente nada. Ok. Pero de una u otra manera somos el medio Ujú. para un resultado como tal. Y en la parte de fondos de inversión, yo te diría que de cara a la gestión que nosotros hacemos, dentro de la expertise de administrar el Ujú. dinero, es también saber dónde colocarlo. Ok. ¿Ya? Dónde invertir el dinero que los partícipes o las personas del mercado Sí. depositan su confianza en una Sí. fiduciaria, entregan el dinero y la fiduciaria con los varios departamentos o dentro de lo que tiene internamente gestiona ese Ujú. recurso, lo invierte con una rentabilidad Ujú. esperada. ¿En Ujú. dónde? En el mercado de valores, por Ujú. ejemplo. Ujú. Es decir, para las personas que nos están viendo, situaciones hipotéticas. Hay una persona que puede ser el jefe de familia Ujú. o el jefe de un grupo de amigos que se han puesto de acuerdo, porque nos pasó y te cuento la anécdota. Nos llamó, me parece que fue la primera semana que estuve yo acá al frente de la Bolsa de Valores Guayaquil, siendo la primera mujer gerente general, se hizo una nota que fue muy, muy, muy interesante, profunda, sobre el hito, digamos, que era una mujer. Esto lo publicó la revista Forbes y tuvo gran acogida. Ujú. Producto de ese reportaje, hubo muchas llamadas, pero hubo una en particular Lo que me llamó recuerdo. muchísimo la atención. No les llamaba el reportaje, por El si acaso. reportaje, Sí. sí, sí, no, muy bueno. Muchísimas gracias, Forbes, que nos está viendo aquí también. Em, Destacando, de hecho, el tema femenino que me pareció extraordinario. Me Trascendental, gustó, trascendental, sí, sí, me gustó mucho el completamente. enfoque, muy, Sí, muy concreto. o sea, yo como Sí, padre de niña, sí, siempre rescato y sí. recalco eso. Qué bueno, eso está magnífico. Eso es otro capítulo. Ya está invitado de una vez a un podcast siguiente para hablar un No poco. hablemos de mi madre y mi abuela, esa es otra historia también. Seguro. Entonces, bueno, volvamos a este episodio y fue muy agradable cuando recibí la llamada de una persona que yo no conocía, obviamente fue a través de Instagram, y me escribió diciéndome que ella era una dama, una doctora, odontóloga de hecho, que ella manejaba los fondos de un grupo de 30 odontólogas que se Ujú. habían puesto de acuerdo y como ella de alguna manera tenía facilidad con los números, todas eran doctoras, todas eran odontólogas, pero habían decidido montar un fondo común, digamos, así lo Ujú, llamaban ujú, ujú. ellos, y tenían una cuenta. Y ahí iban Mira tú. depositando. Y esta persona había leído sobre mi nombramiento, mi nueva posición, y había Llamado la atención. llamado la atención del mercado de valores por todo lo que estaba escuchando. Entonces, un poco esa experiencia a mí me llevó a entender que, en efecto, existen muchas herramientas, muchos vehículos, muchas posibilidades de entrar al mercado de valores, pero no necesariamente de forma directa, porque pues también hay otros actores. Y ahí es donde entran, como tú bien describes hoy por hoy, esa persona. ¿Qué es lo que le convendría hacer, por ejemplo? Porque como ella pueden haber muchas personas que también manejan los dineros de otras personas, Ujú. o los propios, o los de familia. Entonces, si estamos en esa situación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Acercarse, acción, Por ejemplo, en primer lugar. claro. ¿Y cuál sería su primera conversión? Porque lo que me decían también es que tenían mucho miedo de acercarse porque no sabían qué preguntar y qué decir. Para mí es sumamente claro y hay que ser muy gráfico para que se pierda ese miedo en el primer paso. ¿Qué tendrían que hacer personas Bueno, que tengo una tía que solía decir que preguntar no duele. A ver, yo diría, algunas personas sí sí, les da yo vergüenza? sé, pero en la parte práctica, Ujú, ya ese primer acercamiento lo veo ujú, extremadamente positivo, porque ujú. ya se ha despertado cierto interés o cierta curiosidad. Y a Correcto. partir de la curiosidad uno empieza a indagar. Ujú, En efecto, gran parte y ahí nos estamos hablando quizás a una parte de las preguntas, sí, sí. pero ahí viene también un tema de educación, pues, ¿no? Correcto. Educación financiera. Sí, sí. Dando un paso hacia atrás, la persona lo que debería, al momento de contactar a una fiduciaria, y la Ujú, fiduciaria y su deber es educar al cliente, ujú. explicarle las seguridades y bondades de invertir, por ejemplo, un fondo de inversión administrado, que como Ok. conversamos detrás de cámara, Ujú, tienes esta facultad de ser un patrimonio autónomo, un patrimonio que es distinto al de la fiduciaria o ujú, el de otros fondos. ujú. Eso le da, digamos, cierta seguridad Sí, de cara a las inversiones que se realizan. correcto. ¿Frente a qué? El día de mañana, Dios no quiera, volvemos a tener otro feriado bancario, por Ujú, ejemplo. ujú, Cuando eso ocurrió hace algún par de décadas atrás, ujú. hubo mucha gente que perdió su dinero. Sí, sí. ¿Ya?
Si eso llegase, sin embargo, históricamente hablando, la gente que tenía su recurso, no en el banco, sino en fondos de inversión, Sí. no perdieron su plata. ¿Ya? El fondo de inversión da esa seguridad de ser un patrimonio completamente distinto, inclusive de quien lo administra. Okay. Entonces, si el día de mañana la fiduciaria, sus representantes o cualquier persona relacionada a su ecosistema interno tiene algún problema, al fondo no le pasa absolutamente nada. La fiduciaria el día de mañana puede inclusive llegar a ser intervenida, quebrar, etcétera. Históricamente han existido ya esos casos. Ahí, bueno, ahí entra la superintendencia, digamos, toma poder, pero con lo que quiero ser claro es que el fondo como tal no le va a suceder absolutamente nada. Está protegido. Está protegido al 100%. Ese es el punto. Sí, Distinto, estaríamos hablando de un caso apocalíptico que todo el sistema económico a nivel de mercado de valores colapse, pero ahí lo que sigue es que nos caiga un meteorito, pues no, o sea, o sea, sí, ya en ese momento tenemos que esperar que se levanten los zombies, o sea, ya estaría completamente colapsando absolutamente ya la humanidad como tal. Entonces, en ese sentido, el fondo es extremadamente seguro y, vuelvo, repito, hay datos históricos, ya mencioné uno de 1999, no vayamos a uno tan alejado, pandemia. Sí, claro. No, pues crítico, total. Ya, yo en la parte práctica, a mí la pandemia fue una gran enseñanza, llevó mucho aprendizaje de cara a la fortaleza de los fondos. Correcto. A ver, las fiduciarias de una u otra manera estábamos dentro de lo que son servicios financieros. Y cuando en tema de pandemia, cuando pusieron cuando se especificó el semáforo de verde, los sectores que habían tenido crecimiento económico, amarillo, los que habían mantenido, y rojo, los que estaban críticos, nosotros estuvimos entre amarillo y verde. Entonces, lo que quiero decir de hecho, el año de pandemia para nosotros fue estupendamente bueno. Y a nivel de fondos no hubo mayor inconveniente. De hecho, yo rescato mucho del mercado local, que pese a que los emisores pudieron llegar a extender los plazos de pago de los rendimientos, por ejemplo, muchísimos no lo hicieron. Yo te había contado, al menos en nuestro portafolio, contados de la mano, no más de 2 o 3, digamos, tomaron como beneficio extender el plazo, pero siguieron pagando. Entonces, el mercado muy consciente de la situación, muy seguro, ¿ya? Y no hubo tampoco, eso es hasta caso de estudio, de hecho, porque no hubo una corrida masiva de fondos tampoco. Mira, qué interesante. Súper interesante. Interesantísimo, porque al final del día, efectivamente, cuando estamos hablando de situaciones extremas, como tú dices, no llegando a un apocalipsis, pero básicamente, digamos, si estamos hablando de pandemia, imagínate todo lo que pasó. Y nosotros, y tengo que decirlo también en temas de números, hoy por hoy, hablando del mercado de valores en general, prepandemia, el mejor año fueron 17.000 millones de dólares negociados a nivel nacional. Y luego, o sea, post pandemia, hoy nosotros ya cerramos el 25, y estamos ya terminando el primer semestre del 26 con unos números extraordinarios. El 25 lo cerramos con 18.220 y tantos millones de dólares, 22 para ser exactos. Y eso es producto de la confianza. Y no solamente estamos pensando en la Bolsa de Valores Guayaquil, que tuvo sus números y fueron históricos, hitos en realidad, en el rendimiento, pero finalmente estamos hablando de un sistema que funciona. Un sistema que está basado obviamente en la confianza, y cada uno de los actores que forman parte, nuevos, de esta rueda, que me encanta decir que es un círculo virtuoso, en donde las personas han pasado, y ojalá que esto continúe, y trabajemos por eso, porque yo decía el otro día, tú estabas acá en una reunión que teníamos, en donde la banca efectivamente hizo su labor, la banca efectivamente en algún momento dado llegó a trabajar sobre la cultura del ahorro, lo cual está fantástico y está perfecto, pero ¿qué tal si ahora ya empezamos a hablar contundentemente, cambiamos ese chip exactamente, y empezamos a pensar como deberíamos en la inversión? Pasamos de esto, que está bien, y puede haber un balance, porque de eso se trata también. Y hay varios métodos y varias formas, pero lo importante es tener la oportunidad, entender qué es lo que hay. Cuando se habla de portafolio, se habla de revisar todas y cada una de las opciones. Correcto. Cuando hablamos de coloquialmente, para entendernos todos, no poner todos los huevos en la misma canasta, básicamente vamos pensando en eso. Entonces, es importantísimo cuando hablamos del rol de las administradoras de fondos, porque tú lo has descrito muy bien, es decir, de alguna manera administrar. Tienes esta cantidad, ok, acá, basado en la confianza y en la experiencia, porque básicamente eso es.
qué es lo que te están ofreciendo. Tienes que tener un track record de igual manera que sea atractivo para el público en general, ¿no? Es correcto, así es, sin duda. Yo creo que hay muchísimo por hablar sobre el tema, no solamente de administradoras de fondos, sino también sobre todo el tema de fideicomisos, que eso será para otro capítulo. Eso es un mundo también. Que es un mundo interesantísimo, porque las personas, y esto haciendo un paréntesis, y te digo, Rafael, a mí, producto de toda la llegada que tenemos a través de nuestros canales, las preguntas me abordan en cualquier reunión que exista, esperan un segundo para preguntarme, ¿y cómo? Y yo tengo esto, ¿y cómo hago? Y quisiera. Y nosotros aquí en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que impulsamos, por supuesto, el desarrollo, lo hacemos 360, es decir, con todo. Entonces, cuando tengan alguna duda sobre esto, por supuesto, pueden contactarse con nosotros directamente en la Bolsa de Valores de Guayaquil o a través de las redes. Y lo hacemos y canalizamos, porque de eso se trata. Nuestro rol es ese. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de administradoras de fondos, para volver al tema fideicomisos, ya de una vez te voy... Sí, tranquila. Encantado, sí, ya te estoy comprometiendo, porque esas son muchísimas preguntas que me abordan sobre el tema y es importante. Tenemos un proyecto de hacer algún tipo de capacitación. Sí. De hecho, fue idea de nuestra área de marketing en su momento, Sí. de hacerlo de manera digital. O sea, colgar ya clips informativos con relación al tema de fideicomisos mercantiles. Me parece extraordinario. Porque de cara al Ecuador, el Sí. esquema, y nos estamos desviando quizás un poquito, pero de cara al Ecuador... Es un podcast, podemos hacerlo. Sí, gracias. El esquema de cara a los fideicomisos mercantiles es muy particular. Okay. Frente a la región. Entonces sí es interesante abordarlo en un momento dado, quizás un poquito más, ahondar un poco más en ello. Okay. Voy a retomar dos cosas antes de continuar con lo que estás diciendo en su momento. Yo te diría también el mercado del día de hoy, yo veo mucha sinergia. Sí. Veo mucha sinergia, muy importante para mí que el mercado se una quizás un poquito más con un propósito o una finalidad en común. Okay. Hay un autor japonés, no recuerdo ahorita el nombre, porque yo por ese nombre soy pésimo por ese caso, pero él tiene una frase muy famosa en la cual dice que solo somos una gota y juntos somos el mar. Entonces remar a un mismo norte en conjunto creo que nos puede beneficiar realmente a todos. Total. 1, 2. Estuve también en una entrevista posterior en un programa que coincidimos, yo coincidí posteriormente a ti. Sí. Y también con el tema del chip de cambiar la mentalidad de ahorro a versus inversión. Sí. Mi visión de cara a próximos 5, 10, 15 años, ya es que las personas dejen cada vez utilicen menos cuentas bancarias y utilicen cuentas en fondos de inversión, no cuentas, no tengan su dinero no ahorrado en una cuenta bancaria, sino invertido en un fondo, Correcto. en un fondo de inversión. Eso es a lo que deberíamos nosotros apuntar absolutamente todos. En la parte práctica, yo en la cuenta tengo cero, o sea, a mí la plata me entra en la cuenta y el día siguiente la mando por un montón de gastos, por un lado, pero el sobrante va a inversión, ya eso queda. Lo ideal en la fórmula, y eso pues lo vemos siempre, es efectivamente diversificar. Eso es. Entonces, siempre hay un monto que está destinado a los pagos, como tú dices, del día a día y demás, pero de nuevo, pensemos siempre en la inversión. El dinero ahorrado está muy bien y está perfecto, pero ¿qué tal si ese dinero trabaja para ustedes? Si está ahorrado, está bien. Es como que si ustedes lo pusieran en un chanchito para más o menos ver. ¿Dónde está ese dinero? Está en el mismo sitio. Ahí se queda. De ahí no se mueve. Si está invertido, se está multiplicando. Está en movimiento. Siempre hablamos del mercado de valores y siempre les digo a todos, si ustedes en algún buscador de IA, el que sea, para no nombrar uno en particular, y piden un gráfico sobre el mercado de valores, lo que van a recibir es curvas, movimiento, que es igual que un electrocardiograma. Y eso me lo escucharán varias veces porque es muy claro el ejemplo. Total. Cuando esto existe en un electrocardiograma, hay latidos, hay vida, hay movimiento. Y ese es el mercado de valores. Si no existe, y siempre hago el chiste y me van a querer matar siempre, pero lo digo, o se fue la luz, que puede pasar si no hay generador, pero, pues bueno, lógicamente estamos hablando de no hay movimiento o tal vez ya en algunos casos no hay vida. Eso no es lo que queremos en el mercado de valores. Y el dinero tiene que estar en movimiento, el dinero tiene que reproducirse y tiene que trabajar para uno. En el caso de los ahorros de toda la vida, sobre todo, qué importante saber a quién le confiamos ese dinero y no caer tal vez en alguna de estas ilusiones que aparecen por ahí de repente y podrían verse afectados y perder, quién sabe, el esfuerzo de toda la vida
y quizás hasta de la Muy familia. importante saber dónde y con quién se invierte. Totalmente de acuerdo. Bien, Rafael, tenemos tanto para hablar en este espacio y nos encanta de nuevo que nos acompañe. Vamos a ir a un corte, regresamos en breve con muchísimo más aquí en Hub Bursátil desde la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde impulsamos el desarrollo. Ya estamos de regreso aquí en otro episodio más, un podcast de Hub Bursátil, Bolsa de Valores Guayaquil, compartiendo este espacio importantísimo. Hemos abordado tanto, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Sion, la superficie nada más. Sí, señor. Sion siendo, pues, lógicamente un actor importantísimo del ecosistema bursátil en el país. Para nosotros, todos los actores son importantes, relevantes, y qué importante en esta cultura que estamos tratando de implementar, llegar con conocimiento, llegar con información, sobre todo para tender puentes y explicar de alguna u otra manera, inclusive hasta muy gráfica, como decimos en el primer bloque, hasta con plastilina, para que se entienda cuál es el rol de cada uno de estos actores y que también las personas tengan esta información y tengan ya las opciones o por lo menos la idea de hacia dónde podrían ir. Hablábamos en la primera parte del programa sobre esta transición. Si ya tuvimos una cultura del ahorro, perfecto. ¿Qué tal si ahora en este segundo bloque hablamos un poco más de este chip que nosotros quisiéramos que las personas empezaran ya a asumir, y no solamente como ideas, sino también ya en acciones de la inversión para poner su dinero a trabajar? Y no necesariamente lo hacen directamente, quizás lo ideal sería que alguien más con la experiencia maneje esos dineros para que sean interesantes los rendimientos, para que ese dinero trabaje por ustedes, en lugar de estar, como decíamos en el primer bloque también, guardado en un chanchito, porque ahí no se multiplica. Así que bueno, para seguir con el programa, Rafael, muchas gracias de nuevo. Cuéntame un poco lo que decíamos, ¿no? Para el desarrollo del mercado, ¿por qué? ¿Por qué están las administradoras de fondos? Yendo así directamente a lo que veníamos hablando, del chanchito a la administradora de fondos. Bueno, a ver, hemos hablado mucho del tema de ecosistema, pues, ¿no? Sí, O sea, señor. Nosotros como fiduciarios estamos dentro del el ecosistema de mercado de valores, y en la parte o esa importancia o esa relevancia es la facultad que una administradora tiene para, vale la redundancia, administrar fondos. Correcto. Eso en la parte práctica a nosotros nos permite recabar recursos de terceras personas, Sí. recibirlo e invertirlo acorde a políticas de inversión que tienen que ser primero completamente transparentadas de cara a quién, al cliente, en un portafolio extremadamente diversificado y a mi criterio con una calificación de riesgo que de una u otra manera sea una carta de presentación de cara a los potenciales clientes. Sí. Entonces, todo eso conjuga a que la inversión de una u otra manera sea más segura, por un lado, y por otro lado, sin que necesariamente sea infalible, pues, ¿no? Sí. Y por otro lado, que tener un rendimiento esperado atractivo y acorde al mercado. Porque, ojo, también hablando del rendimiento, hay que tener mucho cuidado con aquellos que prometen algo que por lo general no cumplen, sin decir ningún tipo de nombre o señalamiento, pero sí hay rendimientos que están acorde al mercado y hay otros que de repente te los triplican o duplican, y ahí es cuando hay problemas. Y cuéntame una cosa, como para más o menos las personas que nos están viendo y ya tienen esta semilla de la curiosidad sembrada. Ok, queremos avanzar un poco, sí, yo tengo un capital y quiero. Para entender cómo funciona, ¿por qué los rendimientos? ¿Por qué se vuelve atractivo? Coloquialmente, de nuevo, estamos hablando de si antes había un chanchito de este porte y le entrego el chanchito a la administradora de fondos, ya son varios chanchitos. Sí. Entonces estamos hablando de una cantidad mucho mayor que al momento de ser negociada, lógicamente van a tener mejores rendimientos. Exactamente. Esto básicamente para que se entienda, porque por ejemplo, cuando alguien está hablando de, yo tengo mi capital que lo tengo en el banco y me rinde tanto. Esto es mi póliza y eso es lo que me da mes a mes, me entrega tanto, o cada 3 meses, o cada 6 meses, o lo que sea. Un rendimiento simple, un porcentaje, digamos, certificado de depósito a plazo, tanto porcentaje en tanto tiempo. Correcto, sí. Correcto. Y ahora, ¿qué pasa? Las condiciones cambian. Si en lugar de tener, me estoy inventando, hablemos en números redondos, 100,000, la cantidad va a ser X a 100 millones. ¿Por qué se vuelven 100 millones? No porque ustedes van a tener 100 millones en el bolsillo, son parte de un sino solo patrimonio. Que se suman a otros patrimonios que también están están administrando. Entonces, lógicamente, al momento de negociar, ya no estamos negociando 100,000, estamos negociando una cantidad importante. Ver, esa es extremadamente bien explicado, es completamente cierto. En la parte práctica,
No es lo mismo entrar a una negociación con 1.000, con 10.000, con 1.000.000, 10 millones, 100 millones. Completamente los escenarios varían y cambian, por un lado. Y por otro lado, también creo que adecuado explicar lo que es el interés compuesto. Los fondos de inversión tienen interés compuesto. Yo cuando explico el interés compuesto, hago la analogía de que se imaginen que el capital inicial es una bolita de nieve en una pendiente descendiente. ¿Ok? Sí. Si pongo una bolita de nieve, esa bola de nieve va incrementándose conforme va en la pendiente, en la pendiente descendiente, y la pendiente descendiente representa el rendimiento. Entonces tengo una bola inicial, que es mi capital. Ese capital va capitalizándose, capital más interés diariamente. Es decir, los fondos de inversión cierran capital más interés de forma diaria. Y al día siguiente yo tengo ya un valor completamente distinto al día anterior. Y esa bola de nieve se va incrementando conforme pase si mi explicación te pareció buena, la tuya estuvo mejor. Así que por eso es que estamos en este espacio y nuestro podcast tiene un objetivo clarísimo y es ahondar, como decíamos al inicio, entender a detalle cómo funciona cada uno de los elementos que conforman el mercado de valores. Me encanta tu explicación porque yo creo que así las personas ya tienen claro. Ustedes quieren mantener tal vez una bola de nieve, como tú dices, un capital aquí, y se queda ahí, donde efectivamente puede estar rindiendo X guardado. Es decir, no está en movimiento, no está creciendo, no está pasando nada. Ahí está. E increíblemente podríamos llegar a pensar que esa moneda, para pensarlo de esa manera, para ponerlo gráficamente, puede ir perdiendo valor también. Claro. Está ahí, pero no está ganando nada, sino que al contrario va perdiendo. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que nos falta es educación bursátil, educación de mercado, educación con los servicios financieros. Creo que estamos logrando algo que no se había hecho en el mercado de valores del Ecuador, y es que se hable, número uno, que estemos en la mesa, que hoy se sepa la importancia de contar con un mercado de valores fortalecido en franco crecimiento y producto de ¿qué? De la confianza y sobre todo que van naciendo nuevas oportunidades de manejar aquellos fondos y sobre todo de la inyección que se le puede administrar a los negocios, a las empresas a través del mercado de valores y en este caso, cuando estamos hablando de grandes empresas también, los fideicomisos, que eso es otro capítulo que vamos a tener más adelante, pero sobre todo administrando los fondos. Porque, ojo, no solamente son personas naturales, las empresas también pueden poner su capital allá. Por supuesto. Porque hay formas que no necesariamente son de largo plazo, sino que también estamos hablando de otras oportunidades. Exactamente. La empresa puede, de repente, tengo un espacio y el fin de semana y se van hasta 3 días, por favor. Vamos a ese detalle, pero es importante. Ese es un ejemplo que a mí me encanta. Sí. De repente hay una empresa que tiene que su nómina económica, numéricamente hablando o financieramente hablando, representa un monto bastante considerable. Estamos hablando de cientos de miles, probablemente. Sí. Tú el día de mañana como financiero de esa nómina, tú sabes que el 15 tienes que llegar a cumplir con ese monto. De repente es el día 10. Y ya tienes el dinero en las cuentas. El fondo en las cuentas. ¿Sí? ¿Por qué no hacer una inversión a cortísimo plazo? Que sí existen mecanismos a nivel de fondos de inversión, de inversiones cortas de 2, 3, 5 días. Haces una inversión en corto plazo, te ganas probablemente unos miles de dólares en esos 2, 3 días y de igual manera cumples con el pago a tus empleados o colaboradores al día 15 o 30. Este ejemplo es clave para cerrar este espacio. Yo creo que así, de esta manera es que vamos haciendo cultura, porque puede estarnos viendo seguramente, y nos ha pasado, algunas personas que forman parte de un departamento financiero de una empresa, que puede pasar por este caso, nos ha pasado un montón, nos han llamado, pero por supuesto, entonces, en lugar de tener ese dinero guardado de nuevo, para ser muy gráfico, en el chanchito, en las cuentas de la empresa, ¿qué tal si también se pone a producir? Y de eso se trata, un buen financiero analiza todas las posibilidades, y hoy estamos hablando precisamente de aquello. Para cerrar este capítulo y además comprometido para la siguiente, cuando vamos a hablar efectivamente de fideicomisos, otro mundo importantísimo, interesantísimo, es más. Una reflexión final, Rafael. Yo creo que tenemos mucho para contarles y insisto, es uno de muchos programas de podcast que vamos a seguir teniendo aquí a través de la Bolsa de Valores Guayaquil. Tu reflexión.
yo diría buscar, primero agradecerte, agradecerte el espacio, el tiempo, la invitación. La verdad es que a nosotros en la parte práctica nos encanta compartir contigo y con la bolsa Valores de Guayaquil. Siempre fascinados de venir. Muy agradecidos. Con relación al tema de un mensaje final, yo cuando cuando me consultan, me hacen esta pregunta, lo que ellos busquen conocimiento. Busquen, si ya tienen, se les ha despertado de una u otra manera la inquietud de querer conocer o ahondar con relación al mercado de valores ecuatoriano. Hay mucha información colgada en redes. Yo diría, más allá de coger el celular o la computadora y poner en buscador, dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar una fiduciaria local, generar reuniones, visitar la bolsa, conversar con Marta, conversar conmigo, pero ya entrar al siguiente paso. No solamente leer, sino ya tener digamos, un contacto directo. Y al menos en Sion, parte de nuestros pilares es eso, la atención personalizada. Eso nosotros nunca lo vamos a perder. Es una meta que nosotros nos hemos impuesto para que sea eterna. Y nos gusta mucho cuando tenemos esa interacción con los clientes. Así que por favor búsquennos www.sion.com.es. Hay mucha información ahí colgada. Si quieren el día de mañana agendar una reunión conmigo o con alguien de nuestro equipo, encantados de la vida. Pero ese es el mensaje final. Busquen conocimiento. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Hub Bursátiles de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Impulsamos el desarrollo y lo hacemos a través de estos espacios que son suyos, para que la Bolsa de Valores de Guayaquil cada vez esté más cerca y poder generar, como decimos, este círculo virtuoso de generación de un movimiento económico, que es lo importante, siempre pensando en esa curva y que sea ojalá siempre en crecimiento. Gracias de nuevo, Rafael, por tu presencia acá. Sí, señor, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima.